El otro día me encontré con un vídeo de alguien catalogando a los asesinos del Dead by Daylight con tipos de Pokémon, resultando en mezclas como siniestro puro para Michael Myers, el tipo desconocido para lo desconocido, y otras variantes interesantes como una cazadora tipo plantalucha, aunque esto va directamente en contra del hecho de que la cazadora ha tanqueado un lanzallamas a la cara durante la Segunda Guerra Mundial. Luego vi un vídeo de un grupo de randoms catalogando en una tier list los nombres de las traducciones al inglés de los personajes de Araki en JoJo, como Bruford siendo transformado en Bluford, o Limp Bizkit cambiado por Flaxseed Pancake. Un par de días más tarde me fui a comprar 3 grimorios para hacer alquimia, y de camino a casa pensé: ¿qué pasaría si los asesinos del Dead by Daylight tuvieran stands de JoJo? ¿Qué stands tendría la plaga, lo desconocido o la legión? Hoy vamos a ver eso. Las reglas son las siguientes. Puedes usar cualquier stand de la rama principal de la franquicia, es decir, cualquier stand o poder de las partes 1 a la 8. JoJo Lands todavía no porque aún no terminó. También contará la maestría de poderes como el Hammond, la técnica de rotación de los Zeppeli o las técnicas de lanzamiento de la Guardia Napolitana, o el ser alguna criatura sobrenatural como el vampiro, gente del pilar, forma de vida definitiva, gente roca, insectos roca, fantasmas, maldiciones, la suerte, etc. Puntos extras si el stand encaja tanto por lore como por poder, y si se detalla cómo afecta el stand al reino del ente o cómo se ve el stand representado en las perks y ventajas del asesino. Están invitados a participar en esta dinámica en los comentarios, cambiando el nombre de los stands o de los asesinos haciendo referencias musicales, puntos extras si es a una banda a la que no se ha hecho referencia en JoJo. ¿Todo listo? Empecemos. Evan McMillan, o el trampero, o John Dead by Daylight es la cara del juego y el primer asesino de todos, teniendo así pues la habilidad más básica de todo el juego: poner trampas de oso. Cuando un superviviente pasa por encima de una, se cierra sobre el mismo y da una notificación al trampero. Su historia es un poco más compleja, ya que antes de ser manipulado por el ente, ensartado por vigas de metal y ganchos, torturado para rendirle servitud matando sin ton ni son por su reino, el trampero era un joven llamado Evan McMillan, un hombre con mentalidad de niño por la forma en que su padre, un magnate del carbón y dueño de minas, le educó para que solo obedeciera sus órdenes. La historia se ubica alrededor de la época de la Gran Depresión, cuando comenzaron las protestas de los trabajadores y los sindicatos. Mandado por su padre, Evan comenzó a matar a todos los trabajadores que intentaban arruinar a la familia McMillan, siendo el incidente más infame en donde detonó una mina y dejó a todos los trabajadores encerrados. Lo único que sabemos después de esto es que mató a su padre, al cual en secreto odiaba, y eventualmente cayó en manos de la entidad. Sus perks personales giran en torno a la fuerza física del trampero y su capacidad de imponer terror, y es por ellas que me vi tentado a darle Strength, la fuerza. Sin embargo, este stand poco o nada tiene que ver con la verdadera fuerza física de un individuo. Es un barco. Por eso al final me he decidido por algo más simbólico. Les presento a Evan McMillan, y su stand, Boy to Man. Este stand es activado cuando el usuario se pone a jugar piedra, papel o tijera con su oponente, absorbiendo una porción de su energía vital cada vez que gana. La partida concluye al mejor de 5. En primera instancia parece un poco aleatorio, pero el motivo por el que elegí a este de todos es, primero, por el nombre, niño a hombre, como la transformación que sufrió Evan a lo largo de su lore y al entrar al reino del ente, y también juega con esa naturaleza más infantil que Evan tenía antes de volverse loco. El espectro es un asesino sigiloso y veloz que se desplaza por todo el mapa oculto bajo su manto dentro del mundo espiritual, del que solo puede entrar y salir mediante la campana gimiente, una reliquia de cuando aún no había perdido toda la esperanza, un objeto que su abuela le ordenaba tocar cuando vigilaba por las noches en Nigeria, hasta que una noche falló, y todo lo que podía importarle desapareció en un incendio. Eventualmente Philip Oyomo se mudó a Estados Unidos, donde se le había prometido el sueño americano, terminando en su lugar trabajando en un desguace de autos donde las mafias se deshacían de cadáveres y evidencia.
Todas sus ventajas se basan en la depredación, teniendo la capacidad de percibir mejor las marcas de los supervivientes, su sangre, y de resistir la luz de las linternas. Por su gameplay más que nada, el espectro es básicamente Cream. Perteneciendo a uno de los seguidores más leales de Dio, Cream es, a efectos prácticos, un agujero negro. El usuario puede introducirse dentro de la boca de Cream y luego dejar que el stand se coma a sí mismo para generar una esfera de vacío, la cual hace desaparecer todo lo que toca. El manto del espectro es muy similar, estando escondido en este hasta que sale para atacar, al igual que tenía que hacer Vanilla Ash para redirigir o atacar a sus enemigos. El pueblerino tiene, además del nombre más redneck del mundo, Max Thompson Jr., tiene la historia que los Main enfermera quisieran que ella tuviese, ya que es un asesino severamente afectado por las circunstancias de su vida, convertido en un monstruo por la tragedia, a diferencia de la enfermera, que simplemente decidió volverse nazi de la noche a la mañana. Max Thompson nació deformado en una familia disfuncional que lo tuvo encerrado en un cobertizo durante años, hasta que logró escapar y matar a sus padres. Toda su vida consiste en correr salvajemente por los bosques y destruir toda vida que se encuentre, siendo su poder característico una motosierra con la que puede recorrer todo el mapa en cuestión de segundos. Naturalmente, un golpe de motosierra hace que caigas enseguida. Aunque la temática del niño volviéndose adulto es más presente en la narrativa de El Pueblerino, hay uno, y solo un stand que puedo ponerle en buena conciencia a Max. Y ese es, Born This Way. Traducido como Nacido Así, no solo es un buen juego de palabras por la forma mutante del pueblerino, sino que temáticamente sus poderes se parecen, exclusivamente, en el hecho de que ambos consisten en ir a toda velocidad contra un objetivo. Born This Way es un stand automático al cual se le puede asignar una víctima. Cada vez que esta víctima abre cualquier cosa, como una puerta, ventanas, o incluso abrir su celular o abrir un mail, Born This Way emergerá del objeto siendo abierto y perseguirá al afectado, trayendo con él además una fuerte corriente de viento y nieve. Además, el diseño del motorista que monta el stand se parece vagamente a la skin Twisted Hero, donde Max está disfrazado de un héroe de cómic que le gustó. Sus perks también se pueden relacionar más o menos con Born This Way. Reparador tiene que ver con delatar la posición de un objetivo cuando está cerca de completar su misión, resistir los aturdimientos, y revelar de nuevo el aura de los supervivientes cuando intentan cegarte. La primera y última se relacionan mucho con el poder de espionaje y persecución principal de Born This Way. La segunda, su super resistencia, es simplemente porque Max nació diferente. Creo que esta es probablemente una de las decisiones más bizarras, pero al mismo tiempo más sensacionalmente correctas posibles. Y con sensacional, me refiero a las sensaciones que nos despierta un personaje. La enfermera, un personaje de aspecto trágico y trasfondo melancólico, volviéndose loca tras perder a su marido en la guerra, terminando confinada a ser la enfermera de un psiquiátrico tenebroso el cual le mermó la cordura. Después empezó a escuchar mucho Rammstein, y de alguna forma eso la volvió eugenesista y empezó a matar a la gente impura, supongo que la poseyó el espíritu de Hitler a través del ente. El hecho es que su apariencia delicada le da un toque siniestro al hecho de que te esté buscando para matarte por tener la piel ligeramente un tono más marrón de lo aceptable, y si estás jugando contra una enfermera profesional, no como el gameplay de fondo que da puta vergüenza, el desastre es inminente. Tus compañeros corren en línea recta, no hay comunicación posible porque se mueve muy rápidamente, atraviesa el mapa en segundos, y encadena los ataques con una precisión sin par. Casi como si cada vez que levantase la mano el tiempo se detuviera. Así es, aunque no tenga nada que ver con su personaje o poder explícitamente, Sally Smithson se las ha arreglado para tener a The World, la forma de stand definitiva después de Star Platinum. Cada teletransporte, en lugar de teletransportar a la enfermera, detendría el tiempo hasta tener al superviviente enfrente suyo. Por una mera cuestión de gameplay y balance de personajes, el poder de la enfermera es el equivalente en JoJo a The World. El DLC de Halloween introdujo no solo a los personajes de Michael Myers y Laurie Strode, sino también la nueva mecánica de la obsesión.
Todas las perks de Michael tienen que ver con la obsesión, un jugador designado el cual sufre ciertas ventajas o desventajas según esté marcado como el objeto de obsesión del asesino en esta partida. En particular, las perks de Michael provocan que la obsesión realice acciones en general más rápido que sus compañeros, los cuales tendrán una penalización en sus acciones generales. Perseguir a la obsesión y abandonarla te da una ventaja de velocidad, y dañar a supervivientes que no lo sean, te dará más velocidad de ataque. Todo el motivo de Michael Myers es cazar en silencio a lo que se interpone en su camino, una forma del mal que siempre está un paso por delante para destruir. Si conocen el lore de las primeras dos películas de Halloween, las cuales técnicamente son una misma película dividida en dos, pues el plan de John Carpenter no era hacer una franquicia sobre Michael Myers en exclusivo, sino que la franquicia Halloween fuese una antología de historias de terror, de ahí que la tercera película no tenga que ver con nada. Mi punto con todo esto es que en esas dos películas Michael y Laurie son hermanos, y esta relación familiar entre asesino y víctima es algo que me recuerda mucho a la relación de Trish y Diablo. Solo por esa naturaleza caótica, misteriosa y destructiva, con el poder de romper las reglas del destino, Michael Myers será el usuario de King Crimson. Y ya que estamos de paso, Laurie tiene a Spice Girl. ¿Qué es exactamente lo que hace King Crimson, y por qué lo conecto con Michael? Para empezar, el usuario original de King Crimson, Diablo, es un enfermo mental desquiciado, probablemente con un don sobrenatural para el desastre desde su nacimiento, el cual está obsesionado con eliminar todo registro de su existencia y de su pasado, gestionando una organización mafiosa masiva que controla todos los estratos del poder de Italia solo para mantener sus objetivos y ambiciones. Poder absoluto sobre su destino e identidad. Por eso probablemente desarrolló el stand King Crimson, un stand cuyo poder es descrito como la capacidad de borrar el tiempo. Este es algo confuso de entender, porque no juega con el tiempo en sí como los demás stands hasta la fecha, sino que juega con el concepto del destino, un poder fundamental del universo de JoJo. En muy pocas palabras, King Crimson permite al usuario desaparecer del universo, observar los movimientos que están destinados a suceder durante los siguientes segundos, y reposicionarse a gusto para evitar cualquier daño sobre su persona, lo que a efectos prácticos se ve como un salto temporal hacia adelante. Si nos ponemos filosóficos, King Crimson es un stand que le permite a su usuario escapar del destino borrando su pasado inmediato. Sobra decir que es extremadamente fuerte, partiendo personas a la mitad con sus propias manos, y que viene con precognición incluida, lo cual explicaría por qué Michael Myers siempre está un paso por delante. En mi opinión queda bien que el stand perteneciente al asesino desquiciado sin alma pertenezca a Michael Myers, otro asesino insensible y sin alma. Todos estamos de acuerdo en que el lore de la bruja podría haber sido mucho mejor y que el resultado final es de las peores piezas de escritura de Dead by Daylight, pero, a pesar de ello, el lore fuera de su tomo sí está bonito, y brevemente, se trata de una chica secuestrada por caníbales de un pantano que hizo un pacto con el ente sin saberlo, convirtiéndose en un Wendigo, un monstruo que se alimenta insaciablemente de carne humana, con la capacidad de maldecir a sus víctimas para volverlas más vulnerables. Este asesino se introdujo al mismo tiempo que Ace Visconti, jugando temáticamente con la mecánica de la buena suerte y su concepto de la buena suerte del apostador y la mala suerte de estar maldito. Dado que su historia del tomo también tiene que ver con la suerte y el karma, me gustaría darle como stand a G y ya, una manifestación de la buena suerte, motivando a la bruja a poner sus trampas que anulan la suerte de los supervivientes. Eso es todo lo que hace este stand realmente, simplemente te motiva y te indica si eres una persona suertuda. Sin embargo, aunque me haría gracia, técnicamente Lisa Sherwood no tuvo mucha suerte cuando la secuestraron caníbales del pantano, pero podría decirse que tuvo la suerte de convertirse en un Wendigo que va a cazar víctimas el resto de su existencia en lugar de haber muerto sin más. Mi segunda opción, y por la que me decido personalmente, es otorgarle a Justice. Temáticamente, la justicia es uno de los temas del lore de Lisa, cómo se reparte, y cómo existe una retribución al mal provocado. En su lecho de muerte, Lisa eligió la venganza como método de justicia. El segundo motivo es que el diseño del stand está durísimo, es una calavera gigante con corona, y la tercera razón es que las perks también podrían corresponderse al poder de Justice, el cual consiste en la manipulación de la niebla. Si en el mundo normal podía generar y establecer un pueblo entero de ilusiones, en el reino del ente tendría control sobre la realidad física misma, podría manipular la niebla de gusto para hacer lo que quisiera.
Aparte de ello, si lo delimitamos, la Perk Ruina y el tercer sello se pueden explicar como Justice irrumpiendo en todos los generadores, y la niebla haciéndose tan densa que no pueden verse auras de ningún tipo. Y Devoradora de Esperanza habla por sí sola, ya que el segundo y más importante poder de Justice es su capacidad de controlar los cuerpos de las personas mediante el daño físico. Una vez que la bruja te hace daño, y cuanto más grande sea la herida, podría utilizar la niebla para manipularte y matarte con facilidad. Por último, Enya, la usuaria de Justice en JoJo, vio su nombre traducido en Occidente en Java, significando Enya de Hag, o en español, Enya la bruja. Por lo que las dos se llaman igual, así que no solo encaja bastante bien el stand, sino también los usuarios entre sí. Creo que el Doctor es uno de los asesinos más reconocidos del Dead by Daylight fuera de la base de jugadores común después de Lonnie y la Cazadora, ya que ambos hacen bastantes cameos. Por ejemplo, hace como un mes metieron a Lonnie en el For Honor. No sé qué hace el Lonnie en For Honor, pero estamos hablando del Doctor. Su poder es la electricidad y manipular los documentos de la CIA sobre experimentos humanos para el control mental. No hay muchos stands relacionados con la electricidad, pero veo dos aproximaciones a el Doctor. Dado que es un personaje sádico que disfruta de torturar y de ejecutar a sus víctimas con la electricidad, el mejor stand para este enfermo hijo de puta es Red Hot Chili Pepper. Su poder es simple y llanamente introducirse en cualquier vía de corriente y absorber su poder. Tiene un rango de absorción extremo, pudiendo aprovechar la energía eléctrica de una ciudad entera, y la ventaja que tendría por sobre el usuario original, es que el Doctor ya ha ganado maestría sobre la electroquinesis, pudiendo generar electricidad continua para sus torturas y ataques, por lo que nunca se quedaría sin electricidad para otorgarle a Red Hot Chili Pepper. La otra opción que también me gusta sería darle a Survivor, el stand más débil de todos, cuya única función es la de estimular eléctricamente los sistemas nerviosos de los individuos, para enviar señales al cerebro que despiertan respuestas hiperviolentas. Un stand que solo provoca caos a su paso. Dependiendo de cómo interpretes al Doctor, ambas son muy buenas. Aquí tengo un dilema. La Cazadora es en sí misma una anomalía. A diferencia de los demás asesinos hasta ahora, no está claro si la Cazadora es del todo humana, ya que ha demostrado una fuerza sobrehumana, pudiendo pelear y ganar con relativa facilidad combates con bestias feroces de los bosques, ha entrado en un campamento militar, asesinando a todo un pelotón, y canónicamente se sabe que tanqueó un lanzallamas a la cara. Esto durante la Primera Guerra Mundial, donde estas cosas podían alcanzar 2000 grados. A esas temperaturas la carne no solo se disuelve de inmediato, sino que las víctimas tienden a morir más por la asfixia, de tener todo el aire a su alrededor quemado más el humo. Y la Cazadora lo sobrevivió. Si a esto le sumas los mitos de la mujer bestia, y su skin infectada por el deterioro, una sustancia que refuerza las características más feroces y especializadas de un individuo, mutándolo con el deterioro, no muestra únicamente a una mujer particularmente poderosa y fuerte, también muestra que le está creciendo mucho vello, pero muy animal. Por este tipo de detalles la gente siempre ha teorizado que Ana se trate de una mujer lobo, o como se muestra en otra skin, una mujer alce. Yo me quedo con lo de mujer lobo. El caso es que creo que la Cazadora no sería una usuaria de stand. La Cazadora desarrolló una técnica de rotación particular para el lanzamiento de sus hachas, así que, en esta realidad, Ana es una salvaje que desarrolló una profunda conexión con la naturaleza, percibiendo la forma de la espiral dorada y aprendiendo a usar la rotación a través del lanzamiento de sus hachas. O, en otras palabras, que sería una usuaria de las esferas de acero. No me parecería nada extraño que los Main Cazadora tengan alguna clase de dominio sobre la percepción del espacio como para acertar algunos de los tiros que pegan. La leyenda cuenta que el Leatherface se estaba masturbando cuando se le cayó su motosierra encima de su polla y se la cortó. Muy enojado, salió con su motosierra y dijo que si él no tenía polla nadie iba a tener polla y empezó a cortar pollas a lo loco. Es un headcanon bastante difundido el que propone que los mus de superviviente los prepara Bubba, una ofrenda que se puede usar para conseguir más puntos durante la partida. Ello sumado a lo del canibalismo me hace confiar en dejarle la parrilla a Bubba, por lo que su stand no puede ser otro que Pearl Jam. Cuando Tonio Trussardi lo utiliza, todas las comidas pueden ser imbuidas con Pearl Jam, el cual se mete al cuerpo del individuo a través de los nutrientes de cualquier plato servido por el usuario.
Una vez dentro, puede curar cualquier enfermedad o padecimiento, empleando métodos visualmente grotescos y violentos, como destripar a alguien para lavarle los intestinos, y luego devolverlo a un estado previo completamente sano. Sin embargo, nunca se dijo explícitamente que Pearl Jam no pueda usarse ofensivamente, así que no es del todo imposible utilizar a este stand como método ofensivo. En cualquier caso, me parece que le queda bonito. De toda la lista, creo que los usuarios y stand más evidentes iban a ser Death Certain y Freddy Fazbear, digo Freddy Krueger, el maníaco pedófilo asesino de los sueños. No nos engañemos, solo lo estamos tratando así de mal porque es la versión del remake y no la de Robert Englund. El stand es bastante sencillo. Todo aquel que se duerma en la proximidad del usuario se verá arrastrado al mundo de los sueños de Death Certain, donde el stand tiene control absoluto de la realidad. Cualquier daño sufrido en el sueño se refleja también en la realidad. En Dead by Daylight esto le vendría perfecto a Krueger, ya que puede meter a la gente en el reino de los sueños por la fuerza. Creo que no hace falta pontificar más al respecto, Freddy Krueger sería el usuario por defecto de este stand. Algo por lo que se destaque temáticamente Amanda Young, es la falsa esperanza. Tanto en su vida personal como en las pruebas a las que sometía a sus víctimas, amañadas desde el principio para impedir la supervivencia. El único stand que me parece que refleja esta idea es Judgment, o el juicio. Su poder consiste en conceder los deseos de las personas, pero con un giro macabro, creando constructos a base de arcilla que toman la forma del deseo de la víctima afectada. Por ejemplo, siendo capaz de imitar a la perfección cualquier persona humana existente o creando oro de la nada. Una vez que concede el deseo, la víctima tiende a ser atacada o sufrir por el mismo debido a la manipulación de Judgment sobre sus creaciones, las cuales usa para engatusar a la gente y atacarla desprevenida. Ambas, jugar con las expectativas y esperanzas de la gente, y el atacar por sorpresa utilizando engaños, encaja bien con la versión de Amanda Young del juego. El payaso es un asesino que se mueve muy rápida y ágilmente para la forma que tiene, y aunque su poder es extremadamente básico y sencillo, consistiendo solo en tirar botellas que ralentizan al superviviente o te dan bonus de velocidad, el techo de habilidad con el payaso es uno de los más altos del juego, siendo un asesino altamente difícil de contrajugar si está siendo controlado por un experto. Debemos saber que su usuario es un asesino serial degenerado inspirado de los grandes asesinos seriales degenerados, en particular, del infame John Wayne Gacy. El payaso recibe placer de la tortura y la denigración. Tanto por su personalidad como por su poder, podríamos darle uno de dos stands, ambos de la parte 5. Purple Haze, o Green Day. Este último es un poder no basado en la química o en veneno, sino en un hongo come carne que se produce sobre cualquier organismo vivo que descienda a una altura inferior a la locación sobre la cual se encuentre Green Day. Es decir, si Green Day está en un segundo piso, todas las personas de la planta inferior que desciendan por cualquier razón, como sentarse o agacharse, sufrirán la infección del hongo. El usuario original también es un asesino serial morboso, el cual desarrolló precisamente este poder debido a su naturaleza morbosamente curiosa, semejante a la del payaso. Sin embargo, también entendería otorgarle a Purple Haze, ya que se basa en un virus letal el cual puede ser disparado desde los puños del stand, desintegrando básicamente toda forma de vida nada más entrar en contacto con ella. Imaginen cómo sería que dentro de las botellas en lugar del tónico del payaso se encontrase el virus de Purple Haze. Estaríamos jodidos. Por encajar más temáticamente con el personaje, el cual no es particularmente propenso a episodios iracundos de repentina violencia, solo de simples homicidios morbosos, insisto en Green Day como el stand perfecto para Kenneth Chase. Me hubiera gustado otorgarles a El Espíritu y el Oni stands correlacionados de alguna forma, como por ejemplo dos stands de la familia Higashikata, o algún stand compartido, pero simplemente no terminaba de encajar. En su lugar, les he entregado habilidades stand que encajan más con su gameplay o poder específico. Rin Yamaoka, al igual que el espectro, puede atravesar un plano inmaterial estando invisible, sin embargo, a diferencia del espectro, en el plano etéreo el espíritu no puede ver a los supervivientes, basándose principalmente en el sonido y la percepción de sus rastros para localizarlos.
No hay muchos stands basados en localización específicamente, y como no me cuadraba meterle a Aerosmith, creo que King Nothing es una buena elección. Su poder consiste en poder perseguir la esencia de cualquier persona u objeto, persiguiendo una esencia escogida a través del uso de piezas de rompecabezas que describen los rastros exactos de su objetivo. Las piezas de rompecabezas también pueden reconfigurarse para adoptar la forma completa del objeto o persona siendo perseguido. En resumen, creo que King Nothing le queda bien como poder por su habilidad de rastreo, y además ambos comparten la característica de estar desarmados en varias partes. Alguno se preguntará, ¿por qué no darle a Rin el stand de Anubis? Simple y llanamente, porque Rin Yamaoka no tocó la espada de la familia para matar a nadie. Solo fue asesinada por esta, por lo que no la blandió, y la hoja me parece menos relevante que su poder como Onryo. La Legión se destaca del resto de asesinos por dar la posibilidad de controlar a uno de 4 personajes pertenecientes a un grupo de asesinos seriales adolescentes. Cada uno tiene su propia personalidad y música de persecución, pero todos comparten el mismo poder. Una excitación desenfrenada por la sangre que lo hace correr a toda velocidad y rastrear a sus víctimas con precisión para asestarles un golpe que los deja profundamente heridos para luego rematarlos. Los 4 personajes están unidos por un pacto, aunque siempre se ha destacado que, de los 4, Susie es la menos maníaca homicida de todas, estando en el grupo solo porque son sus amigos más que por el placer de matar y perseguir en sí. Por ello, me parece perfecto que sea la Legión, específicamente Frank, Julie y Joey, quienes tengan a Tomb of the Boom 1, 2 y 3, y Susie, por su naturaleza más despreocupada, se sale de la línea de los 4 amigos teniendo su propio stand independiente, Love Deluxe. Tomb of the Boom es un stand múltiple compartido por 3 individuos, teniendo como principal habilidad cada instancia manejada por uno de los usuarios el poder del magnetismo. El contacto directo con el stand, su usuario, o la sangre del usuario provoca que la persona afectada por Tomb of the Boom se vea magnetizada, atrayendo así todo objeto que contenga hierro. Cuanto más cerca se encuentre una persona afectada del stand, más poderoso será el efecto magnético. Al mismo tiempo, este magnetismo se ve aún más reforzado cuantas más personas próximas las unas con las otras sean afectadas por el stand, provocando que eventualmente el hierro en los cuerpos se atraiga entre sí, haciendo que las vísceras de las víctimas de Tomb of the Boom se vean brutalmente disparadas de los cuerpos. La forma en la que es utilizado en JoJo es que una familia que posee el stand rodea a sus víctimas hasta que la fuerza del magnetismo provocada por la cantidad de afectados más la proximidad con Tomb of the Boom destripa a las personas. Un stand conjunto, casi compartido, capaz de controlar la sangre y el hierro de esta forma tan explícitamente homicida le queda perfecto a la Legión, un grupo de individuos estratégicamente organizados para sacar el mayor potencial de sus asesinatos. Cuadran también las perks hasta cierto punto, pues se relacionan con objetos metálicos, como los generadores y casilleros. Le daría a Susie el stand de Trish, Spice Girl, pero su actitud más de criminal despreocupada me recuerda mucho más a Carrera de la parte 8, por lo que siento que Love Deluxe simplemente le queda bien a ella como personaje. El poder de este stand es tan simple como ser capaz de controlar cualquier cabello humano en un rango de 80 metros y generar cabello de manera espontánea. La usuaria originalmente lo usaba para estafar calvos haciéndoles crecer pelo temporalmente. La plaga de Babilonia. Tengo un caso gracioso con Adiris, ya que, al igual que con el payaso, creo que podría tener cualquiera de los 2 poderes que ya cubrimos. Green Day o Purple Haze. Por una parte, la mortalidad inescapable de la plaga que asoló Babilonia y contra la que Adiris luchó fútilmente me hace pensar en Purple Haze, pero la actitud temporal, prolongada y tortuosa de la enfermedad misma me devuelve a Green Day. El poder de la plaga, para que conste, es básicamente enfermar a los supervivientes e infectar el entorno, imposibilitando el curar en los estadios más avanzados de la infección, y forzando a los supervivientes a trabajar con generadores infectados. Básicamente, jugar contra la plaga es una carrera de tiempo. Cuanto más se alargue la partida, más difícil será recobrar el control de la misma. Siendo que Adiris no era una fuerza activamente antagónica y malvada, viéndose corrompida por su entorno y creencias, adoptando rituales violentos para resolver los problemas de su sociedad, me he decidido finalmente por otorgar Green Day a Kenneth Chase y a Purple Haze a Adiris.
De los 43 asesinos, unos 24 yo los consideraría verdaderos asesinos en serie o asesinos de masas. El resto son fuerzas sobrenaturales que matan no exactamente por los mismos motivos que un asesino serial, pero de todos, el que más merece y enarbola con orgullo el título de asesino, es Danny Johnson, el Ghostface de Dead by Daylight. Este personaje no es ningún Ghostface de las películas, sino un personaje original que sigue el legado conceptual de Ghostface, encarnándose en un homicida con delirios de grandeza el cual documenta sus crímenes a detalle para mantener a la población de donde sea que esté matando paranoica. Su poder, similar al de Michael Myers, es el de acosar a los supervivientes, solo que en lugar de volver todos sus golpes en kills garantizadas como con el mal de Michael, hace que los supervivientes se vean vulnerables a los ataques. Es decir, si Danny Johnson se te acerca, estás muerto. Por ello es incuestionable que este personaje se merece a Killer Queen. Durante la parte 4, Killer Queen es el stand de un asesino serial que solo busca tener una vida tranquila, matando a placer para utilizar las manos de sus víctimas como objeto de fetiche. Su poder consiste, esencialmente, en matar sin dejar pruebas. Si Killer Queen te toca, te convierte en una bomba que puede ser detonada a placer por su usuario, reduciendo a una persona a poco menos que polvo con un solo toque. Igualmente puede hacer que ciertos objetos contengan bombas, las cuales transportan la fuerza de la explosión al individuo que interactuó con la bomba de Killer Queen. En pocas palabras, Killer Queen es el stand definitivo de un asesino serial, ya que no deja pruebas de sus víctimas tras asesinarlas. Seré sincero y directo. No sé nada de Stranger Things, ni me importa saber nada más allá del hecho de que el final fue tan malo que provocó un fenómeno nivel el final de Sherlock, donde los fans se montaron teorías de conspiración para explicar lo mala que había sido toda la serie. No hay ningún stand particularmente parecido a lo que hace el Demogorgon, aunque estamos de acuerdo en que es un monstruo tenebroso. Así, sin quemarme más la cabeza, Scary Monsters será el stand del Demogorgon. Debo admitir que he pensado a qué asesino le quedaría mejor este stand, pensando incluso en dárselo a la cazadora y jugar con la idea de que se convierte en una mujer lobo, o incluso a lo desconocido, pero en última instancia creo que al que mejor le queda es al Demogorgon. Aunque la habilidad original consiste en transformar a la gente en dinosaurios a través del virus dinosaurio para controlarlos a placer, uno de los personajes principales adopta el stand naturalmente, desbloqueando la habilidad no solo de transformar a otros, sino de transformarse a sí mismo en un dinosaurio a placer. Esto por supuesto te da todas las habilidades que tendría un dinosaurio, como una mejora inmediata de fuerza, velocidad, reflejos y vigor. Durante el manga queda claro que Diego es capaz de rastrear humanos escondidos a distancias considerables solo a través del oído y el olfato, demostrando sentidos más sensibles al rastreo. El Demogorgon es lo más parecido que tenemos a un dinosaurio en el juego ahora mismo, así que creo que podemos decir que el Demogorgon puede o bien transformarse en dinosaurio, o que está siendo controlado por el Mind Flayer, el cual sería el verdadero usuario de Scary Monsters, controlando a los Demogorgons como si fuesen dinosaurios. Hay dos opciones casi igual de válidas para el Oni. La primera se le habrá ocurrido a más de uno. Kazan Yamaoka es un antiguo samurái con una sangre llameante, y uno de los pocos personajes que tiene un familiar en el reino del ente, siendo el ancestro de Rin Yamaoka. Fue maldecido a vagar eternamente con la forma del ogro, un nombre que se le otorgó por sus brutales matanzas contra los civiles que portaban espadas samurái cuando ellos no eran dignos. Todo su poder gira en torno a la sangre. Cada vez que daña a un superviviente, este suelta sangre, la cual absorbe para invocar la ira de Yamaoka. Por este aparente control o uso de la sangre, me imagino que Kazan sería capaz de controlar a Metallica, es una habilidad parecida a Tomb of the Boom, pudiendo manipular todo el hierro presente en un rango efectivo de hasta unos 10 metros de su usuario. Si el usuario de Metallica está dentro de este rango, puede generar cuchillas, tijeras o cualquier objeto metálico en el interior de un cuerpo a través del uso del hierro en la sangre, o también puede generar y disparar estos objetos a través del hierro presente en el ambiente. O sea, que es una versión más precisa de Tomb of the Boom que es incapaz de magnetizar a sus víctimas. Solo por la brutalidad y la relación con la sangre, creo que Metallica queda perfecto con el Oni, el cual es uno de los personajes que más personas ha matado con sus propias manos, y tiene uno de los moris más durísimos de todo el juego.
La otra opción es que el Oni, en el reino del ente, no tenga su preciada espada samurái, sino a Anubis, una espada maldita que contiene un stand capaz de manipular a quien la blande. Si este fuese el único poder sería bastante inútil, pero la espada de Anubis tiene intangibilidad selectiva, lo que le da el poder de cortar a través de objetos o personas sin causarles daño, pasando el daño únicamente al objetivo deseado. Si mezclamos la manipulación mágica de Anubis, incitando a la ansia de poder de su usuario, con la maestría sobre la espada de Kazan Yamaoka, serían una fuerza a temer. El arponero de la muerte, Khaled Queen, es probablemente uno de los personajes con la apariencia de base más épica de todas, porque se basa en un forajido y cazarrecompensas del viejo oeste, y como todos sabemos, los vaqueros eran los samuráis de Occidente. Su poder es directo. Un arpón retráctil el cual se engancha sobre sus víctimas, trayéndolas hacia él tirando de una cadena conectada al arpón. Básicamente tiene un rifle que atrae personas. Tomando en cuenta el tamaño del arma, no puedo darle un stand como Emperor o Sex Pistols, sin embargo, debido a la precisión de su arma y a su táctica clásica descrita de destripar a los forajidos tengo una mejor idea. Caleb empalaba a los mismos con la Redentora, su fiel arma, y luego les arrancaba las entrañas al tirar de la cadena. Hay un stand capaz de hacer exactamente lo mismo, atravesando todas las superficies hasta alcanzar el órgano, persona u objeto deseado. Les presento a Khaled Queen y su stand, Beach Boy. Aunque cuando tanto el usuario como el stand son presentados, empieza casi pareciendo un chiste debido al patetismo patente en ambos, rápidamente Beach Boy se convierte en un stand temible, debido a su capacidad de atravesar todas las superficies y engancharse a las personas. De intentar romper el hilo de pesca, el daño será redirigido contra el atacante. La forma más común de matar que Pesci menciona, es engancharse en el corazón de su víctima y arrancarlo de cuajo. Si eso no encaja a la perfección con lo que hace la Redentora del arponero, entonces no sé qué lo haría. Para Pyramid Head nos vamos a tener que poner un poco más creativos, después de todo, no puede haber un stand que manifiesta la culpa de tus pecados para que combatan contra ti, por eso, creo que el único stand que lógicamente puede aplicarse al ejecutor es Civil War, un stand que manifiesta la culpa de tus pecados para que combatan contra ti. Primero que nada, debemos entender que el Pyramid Head que encontramos en el reino del ente no es el mismo que vemos en Silent Hill 2. Es un remanente del mismo. En Silent Hill, se ha observado como algunos monstruos o criaturas permanecen en el inconsciente colectivo del otro mundo, manifestando de nuevo un mismo tipo de monstruo, en ocasiones ligeramente diferente, como se ve con los creepers y las enfermeras. En otras palabras, los monstruos funcionan en base a arquetipos, y el arquetipo de Pyramid Head es el del ejecutor, el verdugo que representa la culpa. Eso es este Pyramid Head, una manifestación de la ciudad manipulada por el ente para que cumpla su voluntad, castigando y ejecutando a todos los que estén en su reino. El stand Civil War puede manifestar posesiones o personas abandonadas o sacrificadas por los afectados, especialmente aquellas por las que se siente algún tipo de culpa. Una vez manifestados, estos objetos o personas intentarán fusionarse con la víctima, o pueden incluso intentar matarlo. O sea, su poder es la materialización de la culpa. Tiene otros detalles menos importantes como el poder de literalmente revivir gente, pero creo que con lo dicho queda claro por qué me parece que Civil War es el único stand posible para Pyramid Head. Es cierto que en el manga este poder está anclado a una locación específica, pero por el bien del argumento, digamos que se puede manifestar en otros espacios y con mayor libertad. Talbot Grimes, además de tener un nombre que va durísimo, es uno de los asesinos más fuertes del juego, debido a su increíble capacidad de recorrer el mapa en pocos segundos gracias a su gran velocidad. Es un poder simple, el asesino se proyecta como una bala sin control hasta chocar con algún objeto, y luego tiene la chance de redirigir su carrera. El techo de habilidad de este personaje es excepcionalmente alto, y enfrentarse a un main deterioro es una experiencia que, dependiendo de qué tipo de jugador seas, puede ser extremadamente tedioso y estresante, o un reto interesante. Es curioso cómo no hay muchos stands que sean velocistas o basados en la velocidad. Los poderes o los reflejos pueden ser extremadamente veloces, pero ahora mismo no recuerdo ningún stand basado exclusivamente en correr, ni siquiera Speed King que lleva velocidad en su nombre se basa en la velocidad sino en la acumulación de calor.
Probablemente porque los velocistas son bastante aburridos, aunque hay un stand cuya una de sus habilidades principales es la de correr a velocidades extremas. Highway Star es un stand muy raro ya que tiene múltiples poderes inconexos entre sí, desde proyectar habitaciones ilusorias basadas en la psique de la persona que la vea, poseer un avanzado sentido del olfato que le permite perseguir a una misma persona por toda una ciudad, desconfigurar su cuerpo en varias piezas horizontales para atravesar rendijas y reconfigurarse en la forma original, absorber los nutrientes del cuerpo de la persona objetivo, y finalmente, correr a 60 km por hora. Es principalmente por esta última habilidad, en la que se basa realmente toda la pelea contra Highway Star, que decidí darle este stand a El Deterioro, un asesino especializado en recorrer grandes distancias en poco tiempo. Los gemelos son un dúo de asesinos compuestos por una joven francesa de la época monárquica pre-revolución y su hermano siamés mutante muerto. Durante la partida, Víctor puede despegarse de Charlotte para perseguir a los supervivientes y clavarse en sus espaldas, notificando su posición a Charlotte. También puede usarse como sensor de movimiento, y para derribar a supervivientes ya heridos. El gameplay principal de los gemelos se basa en el llamado slugueo, es decir, dejar a todos los supervivientes tirados en el suelo incapaces de levantarse para ir recogiéndolos uno a uno. Por ello no es un asesino muy disfrutado. Me gustaría darle un stand bien relacionado como Babyface, pero este es una computadora que genera homúnculos tras violar gente, por lo que no veo cómo los gemelos podrían aprovecharlo. Mis dos ideas principales es que Charlotte y Víctor tengan a Osiris y Atún, los stands de los hermanos Darby, única y exclusivamente porque son hermanos y tienen un mismo tipo de stand. Mi segunda opción sería LeFoy, solo porque es el único stand con un nombre francés. Osiris y Atún poseen el poder de robar el alma de sus víctimas en acuestas, teniendo él seguido además la capacidad de leer la mente de las personas, recibiendo respuestas certeras a planteamientos binarios. LeFoy es un fenómeno que ocurre en una calle particular de Morio, donde las hojas de los árboles son poseídas por un stand. Cuando las hojas se conectan formando un camino, cualquier objeto o persona que toque las hojas se verá inmediatamente transportado al otro extremo del camino. El stand no tiene usuario, sino que sucede naturalmente, siendo aprovechado por criminales civiles que se aprovechan de la anomalía de las hojas para estafar y robar. Esta segunda opción me gusta más. Ji-Woon Hack ha desarrollado una puntería letal en el lanzamiento de cuchillos, y la suerte le ha sonreído durante toda su carrera, incluso cuando involucró los mundos del sufrimiento y la muerte con los del prestigio y el arte. En el reino del ente, su poder consiste en poder llevar carcajes equipados con 36 cuchillas, las cuales puede arrojar contra los supervivientes, siendo recargadas en los casilleros del mapa, causando una carga de laceración cada una, necesitándose 6 cargas de laceración para hacer daño. Su habilidad es el evento principal, donde el embaucador comenzará a disparar proyectiles ilimitados durante 10 segundos. Solo basándonos en su poder, el stand que más encaja es nada más ni nada menos que Sex Pistols, un stand de largo alcance compuesto de varias entidades con una personalidad hiperactiva y violenta capaz de montar sobre proyectiles y redirigirlos contra sus víctimas o el entorno para dificultarle la vida a su presa. Un dato de color es que Sex Pistols están catalogadas del 1 al 7, saltándose el 4, ya que el usuario original, Guido Mista, le tenía fobia al número 4, debido a su relación con la muerte en la cultura japonesa. Curiosamente, en la lengua coreana sucede el mismo fenómeno, donde el número 4 puede escribirse igual que la palabra muerte. En este caso, como Ji-Woon es el asesino, podríamos justificar la naturaleza de sus perks, las cuales provocan vulnerabilidad y controlan las ventanas y puertas de salida, con la mala suerte que siempre acecha en el reino del ente, manifestándose especialmente alrededor de Ji-Woon, afectando a los supervivientes. Otro motivo por el que Sex Pistols le va que ni pintado al embaucador es la personalidad conflictiva, violenta, infantil y juguetona de cada uno de los Pistols, la cual estaría en puro apogeo de destrucción con un usuario desquiciado como Ji-Woon. El motivo por el que escogí a Sex Pistols y no a Emperor, otro stand que es una pistola, es porque Ji-Woon es un hombre de espectáculo. Disparar una pistola y manipular las balas para que regresen o cambien su trayectoria no es tan espectacular como arrojar proyectiles y presumir de la habilidad de tirar un cuchillo contra una dirección para que termine en la contraria gracias a Sex Pistols.
Lleva la misma magnificencia en cada acto criminal, así que en el reino del ente la viviría de 10 con los pistols, haciendo los tiros más injustos del mundo. Tomando en cuenta que los cuchillos son considerablemente más pesados y grandes que las balas, diría que la desventaja de los pistols sobre cuchillos es que probablemente se necesiten a 2 o 3 pistols para poder redirigir el cuchillo lanzado con la suficiente fuerza y precisión, por lo que técnicamente solo tendría 2 o 3 tiros cargados de pistols por ráfaga de lanzamiento de cuchillos. Dicho sea de paso, si ya tiene una puntería profesional canónicamente, esos 2 o 3 tiros son todo lo que necesitaría. En resumen, que le va perfecto. Némesis es una máquina de matar sin fin que una vez que te haya puesto el ojo te va a atravesar como un tren bala. Naturalmente, los personajes hiperhumanos de Resident Evil fueron nerfeados para el Dead by Daylight. Durante la partida, las dos amenazas de Némesis son los zombies liberados por el mapa, los cuales pueden ubicar a los supervivientes e infectarlos, y la propia infección del virus T, la cual le da más cargas de poder a Némesis y te vuelve vulnerable a sus ataques de largo alcance. Por su relación con los zombies, Némesis solo puede tener a Limp Bizkit, un stand capaz de crear zombies invisibles al interactuar con cualquier cadáver. Si hubo un stand que materializaba la culpa para Pyramid Head, definitivamente vamos a encontrar algo que le encaje a Pinhead, el cenobita invocado por la configuración de los lamentos. Su poder a lo largo de la partida consiste en invocar cadenas con ganchos los cuales se clavan sobre los supervivientes. La segunda habilidad principal es la propia configuración de los lamentos, un artefacto el cual, de no ser atendido, despertará una cacería de cadenas, abriéndose portales alrededor de los supervivientes de los que salen ganchos. De usarse, la configuración podrá teletransportar al cenobita a su locación mientras se esté interactuando con ella. Su aire es un extraño stand conformado por un cabrestante con 2 cables metálicos con ganchos en sus terminaciones, y un plato con agua, el cual funciona como un portal a otra dimensión por la cual los cables pasan para aparecer en otro sitio. Al clavar objetos en los ganchos, los mismos podrán dispararse desde la parte inferior de cualquier otro objeto idéntico del otro lado del plato con agua. Es decir, si se clavan plumas en los ganchos, estos podrán salir disparados desde la parte inferior de una pluma que esté cayendo del cielo. Estos ganchos son lo suficientemente fuertes como para poder levantar entre los dos a un caballo, por lo que serían muy efectivos a la hora de arrancarle la piel a alguien. La artista es chilena. Es todo lo que quería decir. Intervenida por motivos esotéricos, durante la muerte de Carmina Mora su sangre se transformó en tinta y su forma física cambió adoptando una forma más aviaria, con un cuello alargado y produciendo sonidos de ave. Su poder en el reino del ente consiste en crear cuervos gigantes hechos de tinta, los cuales amedrentan a los supervivientes y revelan su posición, pudiendo ser letales con un golpe directo o dividiéndose en un enjambre cuando atraviesan materiales sólidos. Me estuve debatiendo largo y tendido sobre el stand de la artista. Bajo la idea de estar asociada a las aves, hay varios stands con forma de pájaro, como Magician y Horus. Por la parte de ser una artista, podríamos darle a Heaven's Door, y por su poder, incluso podríamos pensar en Aerosmith, una avioneta de combate en miniatura la cual detecta a las personas por su emisión de dióxido de carbono y puede disparar balas y bombas reales. Estuve muy cerca de decidirme por Aerosmith, pero en última instancia, mi opción personal favorita es Boku no Rizumuoki Itekure. Es raro ver stands con nombres enteros en japonés, pero en este caso el nombre es tan raro y largo porque viene directamente traducido del español, Oye ¿Cómo va?, una canción del género de música latina cubana cha-cha-cha, siendo técnicamente el primer stand en estar basado en una canción de un artista de ascendencia latina, Tito Puente, un estadounidense de padres puertorriqueños. O a menos eso creo, me pueden corregir si hace falta. El usuario original es un terrorista llamado Oye ¿Cómo va?, y vamos a referirnos al stand por ese nombre. El poder se les hará familiar, ya que Oye ¿Cómo va? Tiene el poder de poner bombas en virtualmente cualquier cosa. Se preguntarán, ¿cómo se diferencia de Killer Queen? Es una diferencia importante. Killer Queen almacena detonadores en objetos, cuando alguien toca el objeto, la persona explota y no deja ningún rastro. Cuando Oye ¿Cómo va? Almacena bombas en los objetos, sobre estos se manifiestan unas clavijas, que causan la explosión al desenroscarse.
Estas explosiones son brutales y significativas, destruyendo un hotel entero solo con un pedazo de su piel. Por cierto, se puede poner bombas en la piel, las corrientes de agua y el humo, y de nuevo, diferenciándose de Killer Queen, puede poner múltiples bombas al mismo tiempo en lugar de una. Podemos decir que Oyekomova es una versión menos sutil de Killer Queen. Mis motivos para darle esta bestialidad a la artista son, primero, que el stand tiene forma de cuervo, y segundo, ser el primer stand nombrado en base a música latina, del mismo modo que Carmina Mora fue la primera asesina latina del juego. Sadako Yamamura, no confundir con Samara ni con la versión del libro, la cual es una señora de más de 70 años con poderes de manipulación de realidad virtual, llegó a Dead by Daylight como una adaptación libre del contenido de los libros. Tratándose de un espíritu vengativo tipo Onryo, sus poderes sobrenaturales son más psíquicos y espirituales, pudiendo maldecir a cualquiera que vea su cinta de vídeo para que muera dentro de los siguientes días. ¿Qué stand le quedaría bien a Sadako? Creo yo, que ninguno. Podríamos arguir que Chick Trick, Milagro Man o Rolling Stones podrían relacionarse con sus poderes, pero en toda regla, Sadako actúa más como el villano de un episodio de Asiya Block y Cyber Rohan, así que en esta lista Sadako no tendrá un stand, sino una nueva clasificación como fantasma o yokai. Puede que crean que DBD significa Dead by Daylight, pero no, el acrónimo en realidad es Dead by Draga, un asesino extremadamente dependiente de la disposición de los casilleros en el nivel, pero que puede teletransportarse a cualquier punto del mapa donde se encuentre un casillero, jugando con la idea del monstruo del armario. Esta bestia amorfa es el producto de sacrificios humanos tanto físicos como mentales de toda una isla torturada mentalmente para crear un egregor en la forma de la draga, alimentada exclusivamente a base de traumas, malos pensamientos, energía negativa y cualquier ser vivo que pueda sentir dolor. Es por ello probablemente que tiene de las mejores skins del juego, como la época en la que secuestró a Maurice, el caballo del payaso, y lo adoptó como su forma durante un tiempo. A pesar de lo que sabemos de ella, la draga, llamada también Ruani, es todo un misterio, su naturaleza arcana la hace inentendible, y la mera sugestión de la draga puede despertar caos y locura. Podríamos incluso decir que la draga es un enigma. Este stand tiene la capacidad de convertir a la gente en papel cuando asusta a sus víctimas y reconoce sus tics involuntarios de respuesta al terror. Si consideran que este stand es demasiado inocentón o aburrido para la draga, la cual no tiene pulgares oponibles consistentes y no podría convertir a los usuarios en papel, la otra opción quizás sea incluso mejor. Black Sabbath es un stand que existe solo en las sombras, ganando más poder cuanta más oscuridad haya. Lo conveniente para la draga es que se trata de un stand automático, por lo que se mueve en la casa de su objetivo independientemente de su usuario. El motivo por el que no lo recomendé como stand en primer lugar, es que se activa muy específicamente, solo cuando un mechero es encendido, apagado, y luego vuelto a encender por una persona. En ese momento Black Sabbath sale para arrancarle el alma a la víctima que haya prendido el encendedor. Si no fuese por esto último, y si manipulamos un poco la función de los stands, haciendo que Black Sabbath en su lugar aparezca cada vez que la draga activa la medianoche, un poder especial que sume todo lo que la rodea en las tinieblas, entonces sí que sería perfecto. Les resultará curioso saber que, durante un tiempo, Albert Wesker era titulado el cerebro en Dead by Daylight, la cual es probablemente la traducción más bochornosa y absurda, llamándose ahora la mente maestra. Todos sabemos quién es Wesker, un señor que está farmeando aura en cada instante de su existencia y que, para tener más de 40 años y ser la forma de vida definitiva, tiene un cuerpo más cercano a un Dwing que a un Dwank, y en el juego tiene un culo enorme. Al margen de, su poder consiste en una forma más controlada del Ouroboros, un virus creado por Wesker para exterminar a toda la humanidad, y que solo sobreviviesen los superiores capaces de sobrevivir a la infección. Esto en el reino del ente se ve traducido en la capacidad de poder propulsarse en línea recta como un torpedo 2 veces seguidas impulsado por el Ouroboros, infectando a cualquier superviviente con el que se entre en contacto. Cuando la infección llega a su máximo, el superviviente queda expuesto y con torpeza, lo que hace que pueda ser derribado de un golpe y se mueva más lento.
Originalmente me hizo gracia la idea de que Wesker tuviera a The World nuevamente, esta vez el de la parte 7, que no tiene ninguna diferencia realmente de cómo funcionaba The World en la parte 3, pero volviéndolo a pensar, y siendo más justo, hay otro stand que actúa como una especie de virus o bacteria. Cuando el usuario de Brainstorm toca cualquier superficie, puede liberar de sus manos a múltiples unidades de Brainstorm, una especie de bacteria la cual desintegra la piel y carne de sus pacientes hasta ingresar en el torrente sanguíneo, donde comienza un proceso veloz de hemólisis, multiplicándose exponencialmente dentro del organismo hasta destruir por completo. Una vez dentro del sistema sanguíneo, es imposible deshacerse de Brainstorm. Me puedo imaginar que dentro del tentáculo de Ouroboros, Wesker también podría liberar a estos stand bacteria para joder todavía más a los supervivientes. Tarjos Kovacs es un antiguo caballero medieval húngaro que ha sido acompañado al otro mundo por sus fieles guardias y compañeros, Alejandro Sebastián, Turcos Malesek y Sander Rolf, a los cuales puede invocar en cualquier momento con su espada para mandarlos a perseguir supervivientes o destruir cosas. He considerado 2 stands para el caballero, siendo uno de ellos inspirado en su poder de invocar perseguidores. Dubida, se trata de un stand automático en la forma de un vórtice de viento que persigue y rastrea a quien sea que el usuario haya tocado para destruirlo una vez el tornado rodee a la persona. Es una amenaza inescapable, ya que se materializa cerca de su objetivo siguiendo su respiración. La otra opción, más directa y clásica, viene del estatus del de Caballero de Tarjos. Silver Chariot es un robot con armadura europea, y aunque no tiene una habilidad o poder particular, es un stand extremadamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo, con una agilidad tremenda, capaz de crear múltiples imágenes residuales de sus movimientos para confundir al enemigo. La fuerza y destreza de Tarjos Kovacs le amerita ser el usuario de un stand tan icónico como Silver Chariot. A lo largo de este vídeo ha habido varias decisiones autoevidentes, como Pinhead y Wired, Pyramid Head y Civil War, y ahora entramos de nuevo en un caso fácil con la comerciante de calaveras. Adriana Imay es una otaku asesina profesional que se disfraza del personaje de su manga favorita para matar millonarios y comprar las empresas desbaratadas de sus víctimas, y para ello, ha desarrollado un sistema de defensa personal llamado Gore, y drones. Muchos drones para perseguir, acosar, amedrentar y matar a sus enemigos. En una línea similar, en Stone Ocean tenemos al asesino ciego, John Gali, y su stand, Manhattan Transfer, un pequeño satélite, o dron, el cual puede leer las corrientes de aire de una sala para determinar con precisión los movimientos de todos los seres vivos u objetos en la misma con perfecta precisión, transmitiendo la información a su usuario. Adriana ya hace esto más o menos con su propio sistema de drones, pero con Manhattan Transfer, seguramente sería una mayor amenaza para todos, dentro o fuera del reino del ente. Haxa 713, conocida como la Singularidad, es un androide humanoide autónomo de compleja inteligencia artificial que alcanzó la autodeterminación para decidir ser su propio jefe, y empezó a matar a toda una colonia de clones porque estaba aburrido. Una forma de vida no inteligente que ha dedicado su existencia a desarrollar su propia individualidad y ser recuerda bastante al caso de Foo Fighters, una colonia de plancton a la cual se le otorgó un stand, ganando las habilidades de multiplicarse a sí mismo, reconfigurarse en una forma humanoide mayor al unirse todas las instancias de Foo Fighters, y una regeneración e invulnerabilidad práctica siempre que tenga una fuente de agua cercana. Por la temática de formas de vida y ganando conciencia, creo que Foo Fighters no le queda mal a la singularidad. Aquí no hay mucho pensamiento puesto, es una asociación de ideas bastante sencilla. El xenomorfo es una forma de vida violenta perfecta, que va por ahí violando y matando gente, pero lo importante aquí es su origen extraterrestre. Aunque en JoJo no se ha oficializado la existencia de aliens, sabemos que hay vida más allá del espacio gracias al meteorito que cayó a la Tierra, el cual contenía un virus que despierta los poderes stand en algunas personas. En la parte 4, Mikitaka Hasekura es un excéntrico usuario de stand que presume ser un extraterrestre, aunque nunca se dan pruebas directamente a favor o en contra de este hecho.
Su stand es Ser Twin and Fire, una habilidad que le permite transformar cualquier parte de su cuerpo, o a sí mismo en su entereza, en cualquier forma u objeto deseado, siempre que éste no sea más grande o poderoso que él, o no posea un mecanismo complejo. Por decirlo de otra manera, imaginen una fusión de Alien y la Cosa de John Carpenter. Más o menos esa sería la amenaza del xenomorfo con Earth, Wind and Fire. Si hay algo que Araki no hace, es esconder sus inspiraciones. Casi siempre sus referencias son conspicuas, como el caso de Ebony Devil. Chucky es una de las grandes películas de terror que todos conocen y que juega con un miedo muy común, el de los muñecos embrujados. En este caso se mezclaron varias ideas al mismo tiempo y un asesino usa magia vudú para transportar su espíritu a un muñeco de la franquicia Good Boy. 20 años después aceptó a su hijo no binario y bombardeó el Polo Norte. Basándose en el muñeco diabólico, Hirohiko Araki creó a Ebony Devil, un stand capaz de poseer muñecos, dando al usuario la capacidad de controlarlos a distancia, recibiendo más fuerza y poder cuanto mayor sea el resentimiento del usuario de Ebony Devil contra su víctima. Lo desconocido es junto a la draga una de las criaturas más intrigantes del universo de Dead by Daylight debido a su origen incierto, existiendo en su propio trasfondo varias teorías diferentes e incluso contradictorias entre sí, respaldadas y desmentidas al mismo tiempo por sus addons, los cuales citan que podría haber sido un experimento del gobierno, una entidad convocada por un culto, un alien, una criatura que se robaba las voces de sus víctimas para captar incautos, un ser que, el solo hecho de querer investigarlo, descubrirlo y desenmascararlo, atrae la muerte. Atrae la calamidad. Así es, aunque había pensado en otorgar Enigma o Scary Monsters a lo desconocido, en última instancia, bien lo dice su propio trasfondo, se creía que lo desconocido era un misterioso mal tan profano que el solo investigarlo invitaba a la muerte. Este es un stand altamente complejo y muy anclado a las leyes naturales del universo de JoJo. A diferencia de la enorme mayoría de stands, Wonder of You no solo puede ser visto por otras personas que no sean usuarios de stand, sino que puede manipular lo que las personas ven y presentarse bajo una apariencia humana falsa, viviendo una doble vida como el stand de su usuario y como la persona a la que esté impersonando. La habilidad principal de Wonder of You es la manipulación de las calamidades. La calamidad en sí es una fuerza de la naturaleza, la mala fortuna o los eventos desgraciados son una parte más del flujo natural de la existencia, al igual que la suerte. En un flujo de existencia natural, se entiende que la tragedia y la felicidad se terminarán por neutralizar, pero en el mundo de Wonder of You, todas las fuerzas entre el cielo y la tierra se pondrán en tu contra. Cualquier persona que intente perseguir, dañar o importunar en cualquier grado al stand, al usuario de stand, o a la apariencia humana falsa del stand, se verá atrapado en un bucle de calamidades sin fin hasta que desista en sus esfuerzos o muera. Para reformular, el poder de Wonder of You es esencialmente meterte en destino final si le miras por atrás o si intentas perseguirlo e investigarlo, igual que lo desconocido, que sabemos que se ha manifestado varias veces a causa de las distintas personas que han muerto intentando entender lo desconocido. El verdadero Vecna, porque después hay uno falso, es un poderoso mago que ha alcanzado el estado inmortal del Lich y de deidad a través del desarrollo de su poder y sapiencia en las artes arcanas. No hay un stand que abarque exactamente sus varios poderes en el juego, como volar, disparar espectros, esferas etéreas gigantes e invocar manos gigantes. Pero vamos a jugar de manera inteligente, y a considerar el origen de Vecna, siendo este los juegos de rol de mesa, los cuales dependen en gran medida de la suerte o infortunio a la hora de tirar los dados. Para tener siempre las mejores tiradas, uno tiene que encontrarse en la posición y lugar correctos, y por ello, Vecna destruiría las leyes de su universo si rompiese la cuarta barrera y consiguiese a Dragon's Dream. Basándose en los principios del Feng Shui, una forma de adivinación antigua, Dragon's Dream es incapaz de atacar. En su lugar, el pequeño stand indica universalmente los puntos de mala suerte en el espacio y en los cuerpos de las personas, así como las zonas de flujo afortunado. Usando esta misma lectura de la suerte, uno podría tirar los dados en una partida de rol en la pose, lugar y tiempo perfectos para sacar la puntuación deseada siempre, así que a mí me sirve. Vecna ahora es también maestro del Feng Shui.
El Drácula de Castlevania tiene todos los poderes clásicos de un vampiro y además tiene un castillo de bolsillo. Se puede transformar en niebla, en lobo, en murciélagos, en el monstruo de las galletas, y todo con mucho estilo. Lo que tomé en cuenta para darle su stand es el origen de su poder, el caos mismo que lo convierte en una amenaza de proporciones multiversales, además, siendo el rey de los demonios y de todo el mal, teniendo a la muerte y el diablo sirviéndole personalmente, creo que se encuentra en un contexto de poder que le justifica el control sobre D4C. Se trata de una de las habilidades más poderosas de la serie junto a The World, Wonder of You, King Crimson y otros que ya hemos visto. Lo que hace a Dirty Dixon Dirchick tan peligroso es su habilidad para interactuar con universos paralelos, pudiendo traer más versiones del usuario a la realidad basal, o trayendo distintos objetos, personas, y hasta stands a esta realidad. Obviamente esto es bidireccional, puede traer personas a esta realidad, o transportar personas a la realidad paralela. Cualquier objeto del universo paralelo que interactúe con cualquier versión de sí mismo de otra realidad, explota. El mecanismo por el que D4C viaja entre realidades consiste en poner un objeto entre dos superficies de cualquier tipo, transportando al usuario o lo que quiera a la realidad de esta forma. Por ejemplo, D4C puede desaparecer en el espacio entre la pared y una cortina, entre el suelo y un chorro de agua, o entre cualquier superficie y una persona que lo esté atacando con golpes contundentes, utilizando a la persona como medio de teletransporte. Se trata de un poder que solo puede ser sobrepasado por la fuerza de la gravedad, siendo la única cosa que puede moverse entre universos paralelos. Portia May viene de un capítulo de Dead by Daylight temáticamente muy interesante, ya que la señora de los sabuesos y la superviviente del mismo capítulo tranquilamente podrían haber intercambiado lugares, siendo Portia la superviviente y la calva la asesina, pero las cosas resultaron de otro modo. Su poder es simple y llanamente enviar a su sabueso Snacks por el mapa para que vigile motores y detecte supervivientes, y este poder se verá amplificado enormemente cuando reciba a Tubular Bells. Un stand versátil permite a su usuario darle al metal las propiedades de un globo e inflarlo como uno para darle forma de animales, los cuales siguen todos sus comandos. La forma predominante en la que se ha visto este poder es cuando su usuario infla un clavo para darle forma de perro, ordenándole que rastree la esencia de una persona de interés. No es muy diferente del poder de Portia ya disponible en el juego, y por eso es que le cuadra. Siendo sincero nuevamente, no conozco Tokyo Ghoul, y tampoco sé de Kaneki mucho más de lo que se ve en el juego, pero entiendo que este chico originalmente no se suponía que fuese un ghoul, sino una persona normal que recibió los órganos de uno y terminó transformándose en uno. Aunque mi preferencia sería no otorgarle un stand y dejarlo como un no muerto o alguna especie de vampiro, por el último detalle que mencioné, me parece apropiado otorgarle a Ecos un stand basado en actos. Cuando el espíritu de una persona aún no ha madurado lo suficiente, pero tiene un gran potencial de desarrollo, reciben un stand más débil el cual se transforma con el tiempo en una versión definitiva de sí mismo. Ecos es el primer stand de este estilo, manifestándose en su usuario luego de ser salvado in extremis de haber sido alcanzado por la flecha que despierta stands. A lo largo de la parte 4 se va transformando hasta alcanzar Ecos Acto 3, el cual tiene el poder de detener a una persona aplicando un peso extremo sobre su objetivo. Esto es básicamente lo que hace Kaneki en Dead by Daylight cuando te atrapa con el Kagune, parando la persecución en seco durante 1 o 2 segundos. Así que, en específico, Kaneki tendría a Ecos Acto 3. O en su defecto, Marilyn Manson, que su poder es arrancarte los órganos y venderlos en el mercado negro. William Afton es un asesino serial de niños obsesionado con la inmortalidad y en dar miedo, pero solo es capaz, de nuevo, de intimidar a niños. No dudé ni un instante en qué stand tendría Afton. Setan es uno de los 9 dioses egipcios que sirven a Dios durante la parte 3, y esta es una de las pocas batallas que siempre me salto porque me da bastante asco, ya que el poder de Setan es revertir la edad de sus oponentes. Cualquier persona que toque la sombra del usuario de Setan verá su edad física, mental y espiritual reducida en cuestión de segundos. También está la habilidad de atacar gente con la sombra misma, pero lo importante aquí es que William Afton recibió su poder de matar niños, por lo que en orden de conseguir más sujetos de experimentación de los que extraer el remanente que le otorgó la vida eterna, usaría a Setan.
En los folclores de los distintos países del sureste asiático hay varias criaturas mitológicas que se repiten. La Krasue es una de ellas, un espíritu femenino que habita un cuerpo humano por el día, surgiendo su verdadera forma por las noches. Una cabeza flotante con todos los órganos humanos colgando de su cuello. En el reino del ente, Buron Sukapat, una impresionante cantante de ópera, puede infectar a los supervivientes con sanguijuelas, las cuales solo pueden ser neutralizadas mediante la ingesta de hongos brillantes. Como dato curioso, creo que esta extraña inclusión a su poder se debe a unos hongos bioluminiscentes que brillan en la oscuridad, los cuales crecen en la provincia de Khon Kaen, Tailandia, que han sido llamados hongos de Krasue. Debido a todas sus características y estatus mitológico, creo que es uno de esos casos donde no me molesta no darle un stand a Buron. Aunque no sea explícitamente un yokai, es el equivalente a uno en los folclores del sudeste asiático. Como Sadako ya tuvo ese privilegio y no me gustaría repetir de más, solo se me ocurre Empress, un stand parasitario el cual se instala en cualquier superficie orgánica que haya sido tocada por la sangre del usuario. Una vez infectado, Empress crecerá hasta alcanzar una forma humanoide, momento en el que empezará a arremeter físicamente contra su víctima. Como añadido, Empress permite a su usuario adoptar la apariencia física de otras personas. Todo esto encaja relativamente bien con el poder secundario de la Krasue, solo que, en lugar de infectarte con sanguijuelas, te infectaría con Empress. Siendo honesto por última vez, y repitiéndome, no sé nada de Stranger Things, por lo que no tengo ni puta idea de quién es este señor, sin embargo, basándome única y exclusivamente en que su poder está atado a un reloj, me voy a tomar el atrevimiento de darle uno de los mejores stands, con uno de los mejores arcos argumentales de JoJo. Mandon. Es un poder bastante sencillo, ya que lo único que hace es retroceder 6 segundos al pasado, manteniendo todos los recuerdos de las acciones cometidas dentro de ese lapso de tiempo rebobinado. Se activa mediante un mecanismo psicológico al retroceder las agujas de un reloj de pulsera. Y al fin llegamos al último asesino incluido en Dead by Daylight. Jason Voorhees. Es una de las caras más reconocidas y emblemáticas del género slasher, tanto que, de todos los asesinos, este es el que ha recibido el título dentro del juego, llamándose el slasher, o en español, el acuchillador. A pesar de que lleva un machete y no un cuchillo. Hay varias ideas detrás de Jason, desde que nunca murió hasta que murió múltiples veces y fue traído a la vida de nuevo gracias al Necronomicon. Además, canónicamente se entró a putazos con lo desconocido y técnicamente ganó. Todo esto significa que Greenville, la pequeña ciudad en la que se encuentra lo desconocido, es hogar de los mayores horrores del universo de DVD, como lo desconocido, Jason y Sable. Todo su poder juega con esa particularidad de Jason de aparecer y desaparecer en la niebla, actuando con un sigilo perpetuo. Vamos a jugar un poco con las expectativas, y en lugar de darle un stand como In a Silent Way, que por cierto, le quedaría extremadamente bien por la estética, y por su poder de secuestrar el sonido para poder almacenarlo en objetos, pero como dije, creo que el stand más divertido para Jason va a ser Soft and Wet. Suave y húmedo, como Jason, que a pesar de ser un monstruo homicida tiene su lado suave, y además se ahogó en un lago, así que húmedo. ¿Y qué habilidades tiene Soft and Wet? Resumen. Puede crear burbujas. Estas burbujas pueden ser minúsculas o lo suficientemente grandes para atrapar a una persona, hacerla flotar, tienen la resistencia necesaria para soportar el peso de una persona usándolas como escaleras, son suaves por lo que se pueden usar de colchón para detener impactos, pueden extraer las propiedades físicas de cualquier cosa que toque, como la visión de un humano, todo el líquido de un cuerpo, la fricción del suelo, sonidos, el oxígeno de los pulmones de una persona, la temperatura, feromonas, veneno, y además pueden explotar como las bombas de Killer Queen. A todo esto se añade la capacidad de existir fuera de la realidad y las leyes de la física y la lógica, siendo la única fuerza conocida en el universo capaz de destruir las calamidades. Entre su nombre, la capacidad de robar sonidos, atacar por sorpresa, y trascender la lógica, me parece que tiene todo el sentido del mundo darle tremendo stand a Jason.
Y eso es todo hasta la fecha. El mes que viene en teoría creo que sacan el nuevo asesino que está inspirado en un apocalipsis bíblico, pero tienen permiso de robarme la idea del vídeo y redistribuir los stands como más les gusten. En los comentarios pueden dejar sus opiniones, si les pareció que mi selección fue una mierda, o qué otros stands se les ocurre que quedarían mejor a qué asesinos. Sin más, hasta otra.